Ok, buenos días a todos. Ya vamos a iniciar con lo que resta de esta clase. Recuerden que la primera parte fue ver los videos, entonces ahorita vamos a platicar un poco de ellos. Pero antes de iniciar, sí me gustaría recordarles que pues ya es la última clase, así que felicidades, ya terminaron por fin sexto semestre. Pues sí, literalmente porque ya es hoy su última clase, entonces ya terminaron sexto, ya se acabó todo. Ya podrán decirle adiós a filosofía y a todas las demás materias que han llevado. Y pues ahí simplemente lo que ustedes decidan hacer. Si van a continuar en la universidad, si van a empezar a trabajar o lo que sea que vayan a hacer en sus vidas, pues ya es asunto de ustedes. Y pues muchas felicidades, ya sobrevivieron bastante. Ok, dicho eso y considerando que ya es última clase, hoy no vamos a tardar mucho. De hecho, es más que nada para únicamente repasar lo de los videos. Cerramos con esto. Y pues ya, son libres. Su examen va a ser la próxima semana. Va a ser, de hecho, me parece el martes. No sé por qué razón se los pusieron el martes, pero bueno, el martes va a ser su examen de todos los de sexto conmigo, entonces pues ya saben, ¿no? Recuerden que los que están haciendo el trabajo para lo que es propiamente exentar, aquellos que han querido hacer el trabajo, se los voy a revisar ya nada más el lunes, para que ya el martes yo les pueda decir, o si no el mismo lunes en la noche, ya les estaré diciendo quiénes se salvan de hacer el examen y quiénes lo tienen que hacer a las fuerzas, ¿ok? Para el examen, ¿qué tienen que tener a la mano? Pues como de costumbre, su libreta, su libro, cualquier otro material en el que hayan tenido apuntes, que de preferencia, pues yo espero que estén organizados. Y pues otro dispositivo de preferencia en el que pueden estar buscando en Google rápidamente las respuestas. O su misma computadora con otras pestañas abiertas en el que pueden estar buscando información para las preguntas. Esta vez va a ser más difícil, obviamente, pues ya es el último bloque, entonces tiene que ser más difícil. Y bueno, ya estaremos viendo ahí cómo les va con ese asunto. Bien, iniciamos con lo del video. Muy rápidamente. Del primer video que vieron, quiero que me digan su opinión. Ya sea que me la digan quitando el mute, es decir, hablando, o que me lo digan por el chat. Pero díganme qué opinaron o qué opinan del primer video. Si también tienen alguna crítica o alguna observación de que algo que no está bien en el video, pues también me lo pueden decir. Quien sea, ¿Perdón? quien sea, habla quien sea, o usted va a decir quién. No, el que sea, el que quiera. Ah, bueno, pues si quiere yo digo la mía. A ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la verdad es que los dos primeros videos empiezan diciendo lo de que siempre se ven filósofos como de Europa. Ajá. Y yo me quedé así como que es cierto. Y es cierto, la verdad es que bueno, no he escuchado nada de filosofía, yo creo mexicana, a lo mejor poesía, pero no filosofía. Entonces, creo que es, como dice en el video, que cuando nos conquistaron se perdió mucho y hasta la lengua hoy en día casi está perdida y solo quedan como escultura y arte. Ok, perfecto. Por Creo ejemplo, que ¿así? tiene mucho razón porque en realidad ni siquiera nosotros mismos nos interesamos en investigar qué queda de nuestra filosofía mexicana, simplemente lo ignoramos y seguimos tendencias europeas y de Estados Unidos como tenis y cosas así. Ok, Es, perfecto. No, me parece, de hecho es correcto. Ahorita voy a hacer algunas matizaciones y no porque tú estés mal, sino más bien porque me creo que el video está mal en algunos detalles, pero ahorita lo voy a explicar. Ok, por ejemplo, dice Andrés, de hecho, primero creo que fue Alma. Dice Alma que ve lo del pecado original que se hereda y que tiene coraje original. En este caso, el coraje original creo que Alma lo está mencionando por la cuestión de la conquista. Isabela menciona, o Arceo menciona la cuestión de que solo mencionan una cultura. Que de hecho esa es una de las críticas que tengo el video, pero ahorita lo voy a mencionar. Andrés, que no solo los náhuatl eran sabios, estoy completamente de acuerdo. Y remata Arceo con la cuestión de que eran varias culturas, de hecho también estoy completamente de acuerdo. Alma con lo de la conquista, que los conocimientos se perdieron en su mayoría, dice Andrés también, igual que Alma, que los avances se han perdido, y Ramsés, que la filosofía puede venir de cualquier lado. Ok, estoy completamente de acuerdo con todo lo que están opinando, porque de hecho es completamente cierto, junto con lo que decía Daniela. ¿Cuál es el problema?
Y de hecho es un problema, me parece, del programa actual. Yo creo que es del programa actual, no sé si sea si pueda decirse que es de otros programas. Pero, por ejemplo, cuando yo estudié, bueno, cuando yo estaba en sexto, igual que ustedes, nosotros sí llevábamos, vamos a decir, filosofía mexicana al final de cada unidad. Pues hagan de cuenta que en la unidad en que estudiábamos a los griegos, pues también nos mencionaban a los prehispánicos, ¿no? Cuando se veía a los medievales, nos mencionaban de hecho no lo mencionaban casi, pero bueno, mencionaban a algún que otro filósofo de la Nueva España, que eran muy poquitos los que mencionaban, de hecho, y son bastante importantes, pero nadie los menciona nunca. Y ya cuando se estudiaba la modernidad y cuando se estudiaba lo que era la filosofía contemporánea, ya te mencionaban, pues, autores más modernos, obviamente, como los que, de hecho, por ejemplo, Samuel Ramos, que mencioné en el video, ese sí se mencionaba, etc., ¿no? En pocas palabras, no sé en qué momento cambiaron el sistema y por qué los pusieron al final. Yo por eso se los enseñé al final, realmente no pensé que se los fueran a enseñar por lo visto. Pero eso ya es culpa de la SEP, no es culpa de los maestros, es culpa de la SEP por haberlo hecho de esa manera. No sé por qué dejaron al final a todo lo que era lo mexicano. Y se supone que son los primeros que deberían de promocionar lo mexicano. Ok, Esmeralda dice que hace la misma pregunta de Andrés. Yo no vi que Andrés hizo una pregunta, más bien está afirmando cosas que me parecen muy ciertas, por cierto. Ok, respecto a lo que han comentado, por ejemplo, comentan que solo mencionan nueva cultura. Esa es una de las críticas que yo le hago al video. De hecho, hay dos críticas principales que yo le puedo hacer al video. Primero, que hable de filosofía mexicana cuando todo lo que habla es filosofía prehispánica. Y segundo, que solo menciona una única cultura, como si todos fuéramos descendientes de los náhuatl. Por náhuatl entiéndase tlaxcaltecas, mexicas o lo que llamamos aztecas también. Habían otras, como los de Azcapotzalco, que se supone que eran otra cultura distinta antes de que llegaran los mexicas. Así, todos ellos, teotihuacanos, todas las culturas del centro de México, o todas las civilizaciones del centro de México, son de la cultura náhuatl. Obviamente eran diferentes civilizaciones, pero en general son de la misma cultura, o comparten la misma cultura. Así como aquí tenemos a la cultura maya, pero recuerden que los mayas tampoco eran un país unido, sino que todo era pequeños reinos o ciudades-estado, que ya luego se fueron deshaciendo en pequeños cacicazgos. Dice Alma que le revienta el chilangocentrismo. Pues sí, a mí también, por eso es una de las críticas que hago, porque todo se centra como si todos hubiéramos sido mexicas y no. ¿Por qué critico la cuestión de que diga que es filosofía mexicana eso? Bueno, por el simple y sencillo hecho histórico de que México no existía, ¿me explico? Entonces no puedes hablar de filosofía mexicana con la filosofía prehispánica. Eso es por un lado. Por el otro lado, sí es cierto que estas culturas están en México, pero no son... Vaya, una cosa es lo que eran los prehispánicos y otra cosa somos nosotros. El mexicano existe por la unión de dos culturas, para bien o para mal, es de donde hemos nacido, ¿no? Con las cosas positivas o negativas de ese encuentro, de esa conquista que hubo. Pero es así como nacimos nosotros. Entonces nosotros no existiríamos como México si no fuera por la unión de estas culturas. Entonces la filosofía prehispánica es una cosa y la filosofía mexicana desde mi punto de vista es otra. Aunque si lo hablamos en general, hablando de que es la filosofía que se desarrolla aquí, en este territorio, pues sí. Pero si lo hablamos ya propiamente, pues no podríamos hablar de una filosofía mexicana en el prehispánico, porque simplemente las culturas prehispánicas eran distintas, inclusive eran enemigas entre ellas, y no existía una conciencia de algo llamado México, porque simplemente no existía México, ¿no? Que por cierto, yo en filosofía sí llevamos todo un semestre entero de filosofía náhuatl. Extraño porque pues nosotros estábamos en Campeche, tendría haber sido filosofía maya, pero nuevamente lo que dice Alma, el chilangocentrismo. Bueno, así le llamó ella. Entonces esa es una de las primeras críticas, que no, la filosofía prehispánica desde mi punto de vista no es filosofía mexicana, no en el sentido estricto, en el sentido territorial sí, pero no en el sentido estricto de mexicano, porque pues, el mexicano no existía. Y en segundo lugar, pues esta idea como de pensar que el mexicano es únicamente descendiente de las culturas prehispánicas cuando no es así. O sea, sí somos descendientes de ellas, pero no es una sola. O sea, no solo somos descendientes de los náhuatl. De hecho, en mi caso, pues yo sería descendiente de los mayas, no de los náhuatl. Bueno, sí, me entera. Parte sí sería náhuatl, parte sí sería maya y parte sería, pues obviamente, español. Porque, pues mi mamá sí es de Tlaxcala. Pero bueno, si por ejemplo sus papás son únicamente yucatecos y se han pasado viviendo en Yucatán, pues no pueden decir que tengan sangre náhuatl. Y por lo tanto, lo que haya pasado con los aztecas es punto y aparte para ustedes, respecto a su propia historia o la historia de su familia. Bien, eso es lo primero. Lo segundo,
pues solamente se enfoca en lo prehispánico. Y la otra cuestión es que las culturas prehispánicas todavía existen, que es otra cuestión importante a considerar. Entonces, ¿quién sí puede hacer filosofía náhuatl y filosofía maya aún hoy en día? Pues obviamente los mayas y los náhuatl. Daniela mencionaba algo, que es que ella ha escuchado que hay poesías, pero nunca había una filosofía. Esto es algo que es un debate, no solo fue un debate en México, sino es un debate en todo el mundo, que es si existe filosofía en otros lados además de México. Que si no me equivoco fue una de las preguntas que les había hecho, no en el examen, pero sí en alguna tarea, en el primer bloque. Mi respuesta personal, aunque obviamente van a encontrarse con quien diga lo contrario, es que sí. Es decir, la filosofía como la conocemos ha venido de Grecia, pero eso no quiere decir que no hubiera filosofía en otros lados. Esos poemas que dice Daniela realmente sí son poemas, pero no son únicamente poemas. Los mexicas, por ejemplo, aunque recuerden que hay muchas otras culturas, escribían de una forma metafórica. Entonces, muchos de sus textos filosóficos, vamos a decir que a nosotros al leerlos desde nuestra perspectiva, son poesía. Desde la perspectiva de ellos no era poesía, porque ellos diferencian entre la poesía, que le llaman flor y canto, y lo que es propiamente un escrito, vamos a llamarle normal, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos poesía realmente no es poesía. Más bien es simplemente la traducción, que al traducirlo nosotros nos parece a poesía por la forma como ellos escribían y pensaban. Y muchos dicen que por eso no puede ser filosofía, que porque no hacen tratados como si fueran académicos, ¿no? Que cabe aclarar que si ya leyeron, bueno, no sé, no leímos mucho, por ejemplo, porque no les quise llenar de textos, aunque hubiera sido bueno, pero no leímos mucho, por ejemplo, a Platón o Aristóteles, pero si ustedes leen a Platón, muchos de sus textos son como historias o son como poesías. La parte que leímos de Nietzsche no podemos decir que suene a un texto filosófico, porque simplemente es como una historia, como un cuento o como una novela que te está platicando. Por ejemplo, el de Zaratustra, que fue el que leyeron, que te va narrando diversas posturas filosóficas sin tener que decirte que es filosofía o abrir un libro de filosofía como tal. Y estamos hablando de Nietzsche en el siglo XIX. Por lo tanto, me parece que es un poco tonto decir que las culturas prehispánicas o cualquier otra cultura como la India, la China, la japonesa, no pudieran haber hecho filosofía simplemente porque no escribían un texto académico como tal. Porque ningún filósofo griego escribió un texto académico como tal. De Parménides les puse, creo que 2 o 3 parrafitos, igual que Heráclito, y eran prácticamente poemas. Poemas, pero eran poemas obviamente que hablan de cosas profundas. Entonces, vaya, que el que no esté escrito en forma racional y académica no quiere decir que por eso no sea filosofía, simplemente quiere decir que la forma como antiguamente se expresaban las verdades se acercaba más al arte que vaya, que a lo que hoy llamaríamos ciencia o a un pensamiento lógico. Y sin embargo tiene su propia lógica. ¿Ok? Dice Alma que por eso es que a la gente le gusta desacreditar mucho lo indígena. Sí, sí, curiosamente me parece que eso no es culpa de los españoles, ¿eh? Puede parecer un poco extraño, pero me parece que eso de desacreditar a los indígenas no es cosa de los españoles, o al menos no de forma tan directa al principio. Yo sé que ustedes cuando llevaron historia seguramente jamás les hicieron leer ningún libro de historia. O sea, no me refiero a los libros de historia para enseñar. Me refiero a escritos de alguien que haya hablado sobre ese proceso. Por ejemplo, Hernán Cortés escribió todas sus experiencias en un libro. Lo mismo que pasó con Bernal Díaz del Castillo y otros, ¿no? Cuando ustedes leen esos libros, se dan cuenta que los españoles quedaron admirados de la cultura prehispánica. Es decir, no es que dijeran, no, son unos tontos, vamos a conquistarlos para evangelizar, ¿no? De hecho, los admiraban y decían que era la mejor ciudad que habían visto después de Constantinopla o a la misma, ¿cómo se llama? Al mismo nivel que Constantinopla o que las ciudades europeas. Entonces estaban muy sorprendidos de su desarrollo. ¿Qué es lo que sí iban a criticar y que siempre lo van a criticar? Obviamente su religión, porque estamos hablando de una religión donde asesinaban personas, vaya. Que ellos no lo veían así, cabe aclarar esto. O sea, desde su punto de vista, ellos hacían que el mundo continuara y funcionara. Entonces, puede ser que no, que a nuestros ojos esto pueda ser desagradable, y es de hecho desagradable, digo, no creo que a alguien le gustaría morir asesinada porque es virgen, pero, y con el corazón sacado en una pirámide, que a duras penas podemos subir, pero básicamente eso es lo que criticaban realmente los españoles. Pero en cuanto a su cultura, sí la admiraban, y de hecho dicen muchas cosas buenas y positivas de los mexicas en este caso.
Estoy hablando de los mexicas y no me enfoco en los mayas porque los mayas ya de por sí nunca fueron una civilización, vamos a decir, unida, sino que fueron una civilización siempre en ciudades-estado y cuando los españoles llegaron ya eran cacicazgos, entonces ya no existían reinos mayas como tal. Quedaban alguna que otra ruina, bueno, de lo que hoy son ruinas todavía habitadas como Tulum, pero no es que fueran, vaya, reinos fuertes, eran pequeños cacicazgos. Dice Alma que los frailes lo hacían con respeto, sí. Obviamente hubo de frailes a frailes, también se perdieron muchas cosas en estas luchas, tanto de conquista como por la cuestión de evangelización, pero inclusive aquellos que destruyeron material, como fue aquí con Fray Diego de Landa, que en su momento llegó a quemar un montón de códices pensando que eran del diablo, en algún punto de su vida se dio cuenta que fue una estupidez lo que hizo, y en lugar de terminar de quemarlos, los empezó a rescatar y empezó a mandar a otros a que los rescataran o a que los transcribieran pues ya con caracteres latinos. Entonces, por ejemplo, ese fue el caso del Popol Vuh, en el caso de los mayas quichés de Guatemala, y ese fue el caso de también el Chilam Balam, que fueron rescatados o escritos inclusive por indígenas que habían ya sido educados por los frailes y que escribieron en su idioma, pero ya con caracteres latinos. Y la otra cuestión es que los frailes les inventaron un alfabeto. Entonces, si hoy en día la gente puede aprender a escribir maya y náhuatl y otras lenguas como el otomí y todo eso, pues es justamente porque los frailes sí se interesaron en conocer estas culturas, en evangelizarlas y pues obviamente en rescatar parte. Sí, en su primer momento destruyeron todo lo que se pudo, pero ya luego se dieron cuenta que habían sido bastante pues necios al hacer esto. Entonces ese fue uno de los tantos asuntos. Dice Andrés, entonces el mismo concepto de filosofía está en debate, sí. Sí está en debate, obviamente la filosofía siempre va a estar en debate. Dice que suena muy estúpido delimitar si es o no dependiendo de su pensamiento europeo. Es bastante estúpido desde mi punto de vista, sí. Sí, porque como que esperamos que la filosofía sea como hoy la conocemos. Obviamente no es así, la filosofía es completamente distinta y en su momento era distinta en todos lados. Ni siquiera la filosofía griega era como la de hoy. O sea, si nos ponemos a juzgar con cánones de actuales la filosofía griega, no pasaría nuestro criterio academista y actual. Dice Alma que en la actualidad estamos más desconectados de lo que pasó y justo de lo que hablan los videos, porque lo indígena es infantil e ignorante, porque pensamos que solo son ruinas cuando no les permitimos terminar de desarrollarse. Cuando en Europa fueron a tirar caca en la calle en el momento de llegar acá con acueductos y cosas muy... Ok. Ciertamente Europa estaba muy atrasada en ciertos aspectos y muy adelantada en otros, si se le puede llamar estar adelantada. Vale, básicamente eran diferentes culturas y diferentes desarrollos, ¿ok? O sea, yo no diría que una era mejor que la otra. Teníamos cosas mejores, también teníamos cosas peores. Pero sí. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que hasta la fecha se sigue infantilizando a los indígenas. Eso ya no es culpa de los españoles, eso ya es culpa del mexicano actual. Y los mismos indígenas, desde mi punto de vista, se infantilizan. Por ejemplo, lo del Tren Maya. No voy a pelearme aquí si es bueno o si es malo el Tren Maya o si es correcto o incorrecto, pero lo que sí es incorrecto es que, por ejemplo, no se les consultará a los mayas como muchos pueblos mayas se han quejado. Otros han dicho que sí, otros dicen que no. Obviamente ni ellos están de acuerdo. Y es completamente normal, vaya, eso no es que sea diferente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las razones que ellos dan son razones infantiles. Por ejemplo, es que van a venir con el tren y nos van a quitar nuestras tierras y nuestra cultura. Ok, lo de las tierras lo entiendo si tú no se las vendes, ¿verdad? Pero bueno, si las estás vendiendo, entonces no te las están quitando. Es que tú estás, ¿cómo se llama? Entregándolas. Y si es una expropiación, pues una expropiación no solo le va a pasar a los indígenas, le va a pasar a un indígena, te puede pasar a ti si se les ocurre construir una calle en tu casa. Y no te van a pagar bien porque el gobierno nunca paga bien. Pero ¿cuál es el problema real de todo esto? Que tu cultura no, o sea, tú no deberías de tener miedo de que tu cultura se destruya si tu cultura fuera una cultura fuerte. ¿Me explico? Entonces, si lo que esperan los mayas es que su cultura se respete como si fueran de museo, sí lo pueden hacer y muchos antropólogos es lo que hacen, querer que las culturas no cambien, sino que sean así como que muy bonitas para ser estudiadas. Pero eso es como que querer poner tu cultura pues en un museo, vaya. ¿Qué es lo que hicieron otras culturas? Por ejemplo, los japoneses. Porque los japoneses fueron de esas culturas que nunca pudieron ser conquistadas. Pues básicamente ellos, con su propia cultura, con sus propios medios y a pesar de todos los desastres que hizo inclusive la Guerra Mundial, pues han hecho valer su cultura y por lo tanto la gente quiere aprender japonés para hacer negocios con los japoneses. Digo, no nosotros, pero sí la gente que hace negocios en Japón
pues aprende, ¿cómo se llama? Japonés para hacer eso, ¿me explico? Y respeta su cultura porque ellos la hacen valer. Lo mismo podrían hacer los mayas. Entonces, no hay, en lugar de estarse viendo como víctimas, hay que verse como lo que son, una cultura milenaria, fuerte, que tiene que adaptarse, sí, pero adaptarse no es perder tu esencia, como en el caso de los japoneses. O sea, los japoneses siguen siendo japoneses a pesar de los avances tecnológicos. Más bien han tomado los avances y los han adaptado a su cultura. Y eso es lo que aparentemente muchas personas, por ejemplo, mayas o náhuatls, no quieren hacer. Quieren que su cultura quede intacta. Y entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Pues básicamente vas a tener una cultura muy bonita para el museo, pero no una cultura que realmente aporte a algo actual. Ese es mi punto de vista. Obviamente no quiere decir que sea correcto. Tendré sangre maya, pero no quiere decir que, pues que sea maya, vaya. No, no soy 100% indígena tampoco. Entonces, eso es, pregunta Ramsés que quién tendría la culpa. Pues yo diría que la culpa la tenemos, en primer lugar, las mismas culturas indígenas. Los españoles tuvieron su culpa, obviamente, eso no lo podemos negar. Pero bueno, ya viéndolo desde nuestro punto de vista actual, la culpa lo tenemos los mexicanos por no saber apreciar a nuestras culturas indígenas. Los propios indígenas, al querer que sus culturas sean intocables como si fueran muñecas de porcelana que hay que mantener guardadas bajo cristal. Y el mismo gobierno que pues simplemente por cuestiones de conveniencia, pues los utiliza, no solamente a ellos, nos utiliza a todos, para sus propios fines e ideologías. Entonces yo diría que la culpa es realmente de todos por no saber, ellos por no saberse dar a valer y por no querer que su cultura, no querer adaptar lo moderno a su cultura, no ellos adaptarse a lo moderno, sino que lo moderno se adapta a su cultura, como pasó en los japoneses o los chinos o los coreanos, y además pues en general todos por no saber apreciar lo nuestro y por pensar que los indígenas pues son tontos o que no pueden, cuando son bastante listos. Lo que pasa es que muchas veces sus propios dirigentes pues como que tienen sus propios intereses más allá del bien de sus propios pueblos. Ahorita que mencionan eso de la culpa, ustedes no les va a tocar, seguramente les va a tocar a sus siguientes compañeros, pero resulta que el gobierno va a modificar, eso fue un chisme que me contaron ayer, va a modificar el programa de filosofía. ¿Con qué intención? Pues con la intención que usa todo gobierno para manipular la educación. Obviamente manipular a toda la gente. Y entonces va a empezar a meter autores que ni son filósofos y que aparte son personas afines a la ideología del actual gobierno, es decir, una ideología socialista. Que muchos van a decir que López Obrador no es socialista y desde mi punto de vista no lo es, pero su ideología o la ideología que quiere imponer sí lo es. Y, por ejemplo, van a querer meter a Mao Zedong y quieren meter a Chávez y quieren meter a no sé quiénes, que ni siquiera filósofos eran, vaya. No solamente en el sentido académico no lo eran, sino además inclusive en el sentido crítico. Fueron personas que en su momento mataron a miles de personas o mandaron a matar o crearon condiciones para que la gente muera, que en el caso de China sí los persiguió y los mató él, pero millones. Inclusive Hitler se queda corto ante lo que hizo Mao Zedong. Y sin embargo quieren poner como si fuera un gran filósofo que decía no sé qué cosa, cuando él no era ni filósofo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta al grado de por qué no importa, inclusive si un maestro se los dice, no tienen que creer todo lo que la gente les diga. Ni siquiera de lo que yo les digo tienen que creerme todo, porque gran parte es mis propias reflexiones, mis propias creencias, y por lo tanto, pues hay que razonar y fundamentarse con evidencia, no simplemente con lo que yo creo porque suena bonito y porque es lo que es, pues lo que yo ya creía de por sí. Pregunta Ramsés que se va a poner a cualquier tipo que dijo una estupidez. Sí. Sí, básicamente lo que quieren hacer. O sea, poner a gente de izquierda que muchas veces no eran ni pensadores y ahí los van a querer poner. Entonces, básicamente lo que quiere hacer el gobierno, ustedes ya se salvaron de eso y ya. Ok. Respecto al primer video, ¿hay alguna otra duda o pregunta o comentario? El primer video era... ¿No? Ok. Vámonos entonces al segundo video. El segundo video ahora sí es propiamente filosofía mexicana, es decir, los filósofos que se mencionan son mexicanos en el sentido pleno de que ya existía en México, obviamente son contemporáneos la mayoría. Sí, Samuel Ramos ya es contemporáneo. Hay más, obviamente hay más, no menciona a todos los de la Nueva España y ni menciona a todos los de, ¿cómo se llama? Los que hubo durante la independencia, ni nada de eso. Pero bueno, son los modernos, son los ya del siglo XX como Samuel Ramos. De esos filósofos modernos, ¿qué idea les quedó?
¿O qué ideas tienen, qué dudas o qué comentarios tienen al respecto? Que quisieron recuperar la La- cultura antigua y las cosas buenas, la filosofía que sí tenían los antepasados y todo eso. Ok. Profe, la verdad me gustó. Hablaron, según yo, de 3 filósofos mexicanos, uno que estudió en la UNAM y así. Y me gustó uno que hablaba sobre que el mexicano se tiene como se denigra, no sé si me entiende, que no le gustan las cosas mexicanas, que prefiere comprar cosas extranjeras, que se discriminan entre ellos, nos discriminamos entre nosotros mismos. Entonces, creo que eso tiene mucho sentido y lo podemos ver en cualquier momento de la vida cotidiana. Sí, sí, de hecho sí. Dice Andrés que solo hablaban también del náhuatl. Es que se dan cuenta, todo en México gira en torno al centro, desafortunadamente. La historia, todo. Entonces, como que no consideran que existen otros Méxicos que no son necesariamente el centro. Dice Ramsés, mezclaron la cultura prehispánica con lo mexicano actual. A ver, por ahorita le respondo a Fidelio que está aquí preguntándome algo. Sí, pero estoy ahorita con sexto. Ok, listo. Sí, o sea, realmente si se dan cuenta, bueno, respecto a lo que dice Ramsés de que combinaron nuevamente lo prehispánico con lo mexicano actual, sí, como que tratan de rescatar lo prehispánico, lo cual me parece completamente bueno en cuanto a nuestras raíces. Pero recuerden lo que les decía al principio, el mexicano no es únicamente prehispánico. O sea, como que tenemos esta idea de que tenemos que negar nuestro lado español para decir que somos mexicanos. Y no es cierto, o sea, realmente somos mezcla de los dos. Para bien o para mal, esa fue nuestra historia. Y mientras más rápido lo aceptemos, más rápido podemos crear realmente una identidad de mexicano. Porque no podemos que formarnos una idea de mexicano respecto a las culturas prehispánicas, en primer lugar, porque las culturas prehispánicas siguen vivas. Digo, no todas, pero sí, las principales siguen vivas, o la mayoría siguen vivas, y no lo respetamos, desgraciadamente. Entonces, así como que muy buenos descendientes de ellos no somos, porque a los originales no los respetamos. Y en segundo lugar, porque pues tenemos esta mezcla de todo. Los españoles, por ejemplo, no crean que son españoles puros, el español no existía. Existieron los iberos y los iberos fueron conquistados por los romanos y los romanos ibéricos fueron conquistados luego por los visigodos y toda esa parte ya la vimos ya la mencioné un poquito cuando vimos la cuestión de la filosofía medieval, pero básicamente nosotros tenemos sangre romana y sangre ibérica y sangre visigoda junto con la sangre prehispánica. Entonces, como que no le veo mucho caso yo a querer fundamentar la mexicanidad única y exclusivamente en la cultura prehispánica porque no solo somos ellos. Y repito, ellos siguen viviendo. ¿Por qué queremos hacerlos como que ya no existieran cuando siguen existiendo y pueden seguirse desarrollando? Inclusive hay universidades que son especialmente para ellos, que es lo que les mostraba a los de segundo el otro día. Que hay una universidad que es intercultural maya, que es del estado y que está en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, pues que se dedica justamente a ayudar a los de la comunidad maya a desarrollarse en la educación superior y por lo tanto a generarles fuentes de trabajo, fuentes de empleo, que a la vez eso fortalece también su cultura. Siempre y cuando ellos no quieran perderla, obviamente. Si ellos solitos la quieren perder, entonces ya es otra cosa. O sea, al querer adaptarse más al moderno que lo moderno a ellos, pues eso es lo que pasa. Mencionaban algo por ahí, pero ya se me olvidó qué fue. Ok, ¿alguien va a decir algo? ¿Va a comentar algo? ¿No? Ok, pensé que alguien iba a decir algo. De acuerdo. Por ejemplo, Samuel Ramos habla mucho de esta cuestión. Y me parece que él es el que hizo la parte de comparar a los diversos mexicanos, que es lo que decía también Daniela, el que despreciamos lo mexicano. ¿Por qué creen que despreciamos lo mexicano? Creo que eso viene desde que nos conquistaron, profe, porque ellos nos veían como gente sucia, no sé, como indios ignorantes, que no sabíamos nada y nos vinieron a poner lo que era bueno imponer, ¿sabes? Puede ser. No, yo no diría tanto así. O sea, sí, obviamente sí, Profe, sí, creo que, sí bueno, sería. supongo que es por la globalización, ¿no? Porque nos han enseñado culturas de otros lados, como por ejemplo de Estados Unidos, y hemos nosotros mismos aprendido a no valorar lo que tenemos. Ok, me parece bien. Sí, de hecho, sí, también dice algo así más o menos Andrés, de que nos enseñaron Ramsés para sentirnos aceptados por el exterior.
¿Ok? Me parece que todos han dicho buenos comentarios al respecto y me parece que son bastante ciertos. ¿Qué es lo que yo sí podría ver? Porque mencionaba Daniel el que bueno, que los españoles, bueno, desde la conquista nos veían como atrasados, lo cual no es del todo cierto, pero tampoco es del todo mentira. O sea, sí tienen una gran parte de verdad, pero no completamente, o no todos los sectores. De lo contrario, no hubiera habido lo que es, ¿cómo se llama? Ahora sí que lo que sería el mestizaje. Que no crean que fue un poquito de mestizaje, o sea, no es que algunos cuantos se hayan reproducido, es que hubo una gran cantidad de mestizaje y por eso estamos aquí nosotros. Me parece que sí. Lo que pasa es que fíjense algo y que tiene que ver con lo que decía Alma, que es justamente el chilangocentrismo. El chilango se siente oprimido. Obviamente no todos los chilangos. Estoy haciendo una generalidad, que es malo hacer generalidades normalmente, pero estoy haciendo una generalidad únicamente como ejemplo. Pero es que los chilangos sí se sienten oprimidos. Si tú les tocas el tema de la conquista, se sienten como si los hubieran conquistado a ellos. Recuerden que a nosotros no nos conquistaron, o sea, nosotros mexicanos no nos conquistaron, porque no existíamos simplemente. Conquistaron a los prehispánicos y que son nuestros antepasados, junto con los españoles, que también son nuestros antepasados. Entonces, simplemente a nosotros como mexicanos no nos conquistaron, conquistaron a los prehispánicos por otros conquistadores que eran los españoles y de ahí nacimos nosotros. Pero esa idea de que somos conquistados nos la han metido mucho. ¿Quién nos la metió? El gobierno. ¿En qué momento nos la metió? Bueno, aunque suena feo como lo estoy diciendo, pero la verdad es que así fue. Pues básicamente pues a través de la escuela y en general después de la Revolución Mexicana, que ya desde antes, ya con Juárez y todos ellos ya querían hacer como que borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiera existido la Nueva España y México pasó de los prehispánicos a ser conquistados y de la conquista directamente a México. Cuando obviamente hubo un intermedio llamado Nueva España, que es donde realmente nace el mexicano actual. Entonces, ya desde Juárez se venía creando una idea de identidad nacional, queriendo desligarle de todo lo español y dejándonos únicamente con lo prehispánico, como, repito, eso es completamente falso y lo podemos hacer con un test genético y van a ver que es completamente falso decir eso. El segundo punto fue la Revolución Mexicana. Nuevamente, muchas cosas que hoy llamamos bailes folclóricos y cultura típica mexicana fue, si no inventada, sí pulida bonito para ser enseñada en las escuelas en ese momento histórico. Y el responsable de esto fue José Vasconcelos, nuevamente bajo estas ideas de rescatar lo mexicano, sea lo que sea que se haya significado eso. Y pues básicamente tomaron estos bailes y vestidos y ropa y arte y todo eso para crear como que un prototipo de lo que debería ser lo mexicano en cada estado. Y pues eso es lo que vemos en todos los festivales y bailables y Día de Muertos y todo eso, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente el altar de Día de Muertos de los yucatecos es de los mayas originales era con papel y con vino y con tequila y todo eso? Pues obviamente no, eso no existía. Si acaso les servían pulque o algo así, ¿no? Bueno, entonces básicamente me parece que eso es de ahí de donde viene. ¿Por qué nos sentimos inferiores? Porque nos han enseñado que hemos sido un pueblo oprimido siempre. Y sin embargo, aquellos que sí fueron triunfadores nos los ponen como los malvados de la historia. Por ejemplo, Hernán Cortés, que también somos descendientes de sus españoles, no lo quieren mencionar como algo positivo, que tampoco es que lo haya sido, simplemente hay que entender que fue un proceso histórico, pero es parte de nuestra identidad. En Yucatán tienen una avenida dedicada a Francisco Montejo, que por cierto hoy en día los revisionistas y activistas sociales, los Justice Warrior, quieren eliminar ese nombre que porque es una falta de respeto a los mayas y Ok, pues hacer eso es eliminar una parte de tu herencia, porque pues eres parte de eso, aunque no te guste, ¿no? Pero vaya, los yucatecos no se sentían, hasta hace unos años, con problemas de identidad por culpa de que si fueron conquistados. Tal vez los mayas sí, pero los yucatecos no. Los regiomontanos tampoco se sienten con complejos de inferioridad porque hayan sido conquistados sus zonas en aquel momento, porque aparte tampoco había muchos indígenas. Entonces tampoco se sienten acomplejados con eso. ¿Quiénes sí se sienten acomplejados? Los de la Ciudad de México. Porque se los han enseñado y como toda la historia y todo lo que se escribe y se hace aquí en México de la educación está centralizado, está desde la visión del centro, pues básicamente a todos nos han dicho que somos oprimidos y que no podemos y bla, 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 y que siempre somos necesitados y que todo es injusto para nosotros y para los demás todo bonito, etc., ¿no? Pues yo creo que de ahí viene esa parte. Dice Alma que no hay alguien que hable de la hermana república. ¿La hermana república de Yucatán o cuál? No hay quienes desistan de la imposición de la mexicana desde el centro del universo cuando la cultura del sur es más rica y mucho más mejor. Ah, ok, ya entendí. Sí, justamente mi crítica sería esa, que todos nos lo centralizan.
como si tú hubieras sido México, la Ciudad de México. Vean, es muy fácil. Abran un libro de historia, de historia, vaya, de México, y van a ver que todos los problemas giran en torno a la Ciudad de México. Aquí en bachilleres sí les dan historia y geografía de Quintana Roo, porque no pues que tengamos muchas cosas que contar, pero porque no hubo batallas, no hubo grandes cosas acá, pero vaya, tenemos una historia también como Quintana Roo. La península de Yucatán también tuvo su propia historia, también fue república en 2 ocasiones que se quiso separar, bueno, de hecho se separó en varias, en esas dos. Entonces hay una rica historia, como dice Alma, sí. El yucateco, o en sí el de la península de Yucatán, tiene que sentirse acomplejado porque no podía, o porque fuimos conquistados. Pues en general no se sentían así. Ahorita pues ya todos los Justice Warriors quieren que te sientas así como acomplejado. Obviamente hagas lo que hagas, no va a cambiar en los hechos, la conquista ya fue, eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? Nuestra visión de lo que es ser mexicano. De hecho, México hace muchas cosas bien. Casualmente, a pesar de que nunca se dicen o nunca se cuentan, hacemos muchísimas cosas bien. No estamos tan mal como dice López Obrador que estábamos. Y eso lo digo con los mismos datos que tiene el gobierno, o sea, no les estoy diciendo porque yo quiera. Son datos del mismo gobierno. Entonces, México está mal, sí, pero no está tan mal como muchos piensan. De hecho, tiene muchas cosas positivas. Y pues básicamente todo depende de que nosotros cambiemos nuestro punto de vista sobre lo mexicano. Es decir, sí podemos hacer las cosas bien, sí podemos ser buenos. De hecho, hay muchos lugares que son mejores. Por ejemplo, yo admiro mucho a Yucatán porque, bueno, lo admiraba, ahorita no sé cómo esté. Pero, por ejemplo, si tú viajabas de Cancún a Mérida, yo veía que en Mérida la policía sí estaba atenta, sí hacía las cosas, sí te ponían infracción si hacías algo mal. O sea, las calles las veía limpias. Ahorita no sé cómo esté, por cierto, ya tiene 2 años que no voy. Pero vaya, sí veía una diferencia enorme entre Yucatán y Cancún. En otros lugares como Aguascalientes, como San Luis Potosí, Querétaro, tengo entendido que también hay cosas que no sueles ver en otros lados. ¿Dónde sí está todo el nabo? Bueno, no es cierto, no está todo el nabo, pero que sí no me gustaba la Ciudad de México. Yo iba a la Ciudad de México y para mí todo era una basura. O sea, todo estaba lleno de suciedad. Y todo sucio. Hoy en día ya no está así. Entonces, sí podemos ser mejores. Obviamente tenemos muchos prejuicios respecto a lo que es ser mexicano y nos lo siguen enseñando y la gente lo sigue repitiendo desafortunadamente. Y también tenemos en gran estima a otros países que no siempre son tan buenos como pensamos. Por ejemplo, siempre tenemos muy en alto a Japón, que porque son muy ordenados y muy limpios y muy puntuales y bla, bla, bla. Pero también ahí hay muchos problemas. Tienen otros tipos de problemas, pero tienen sus problemas. Y muchas cosas que nosotros vemos como positivo, ellos lo ven como algo negativo, ¿no? Lo mismo los alemanes, o sea, tienen muchas cosas positivas, sí, pero también tienen muchos problemas que nosotros diríamos, pues, what the fuck, ¿no? Entonces, pues, vaya, no hay ningún país perfecto, sí podemos hacer las cosas bien, hay que confiar obviamente en los mexicanos dan muy buenos productos. De hecho, hay muchos productos mexicanos que ustedes consumen pensando que son estadounidenses porque le pusieron un nombre en inglés, porque saben que la gente no va a comprar de los que están en un nombre en español, pero pues son realmente mexicanos. Entonces, seguramente hay muchas cosas de la cocina que tú tienes que te han servido y sirven bastante bien, que son mexicanos y tienen una marca, un nombre inglés. Bien, ya se va a acabar el tiempo, espero ya con esto terminamos entonces. Ya son libres de filosofía. Lo que sí me gustaría que se lleven de todo esto, piensen por ustedes mismos, razonen, obviamente tengan buenas fuentes y buenos argumentos. Crean lo que crean, bueno, piensen lo que quieran, pero piensen, ¿ok? Y para pensar correctamente, pues hay que tener bases. Y de mi parte creo que es todo. Creo que ya están listos para ahora sí sufrir la vida adulta. Y pues muchas felicidades. Ahora ánimo porque lo van a necesitar. Así que mi bendición para cuando estén en la universidad o en el trabajo. Bienvenidos a la vida adulta ahora sí. Y pues eso es todo de mi parte. Nos vemos en el examen. Adiós, bye, se cuidan.